Bienvenidos a esta exploración del derecho notarial guatemalteco. Hoy vamos a meternos a fondo con una serie de apuntes, de extractos, centrados en sus conceptos, bueno, los más importantes. La idea es entender bien las diferencias, ¿no?, entre los distintos documentos notariales que hay en Guatemala y, sobre todo, para qué sirve cada uno. Que a veces uno oye instrumento público, protocolo, ¿es lo mismo? Pues vamos a intentar aclararlo. Exacto. Al final, se trata de entender cómo se da forma legal, cómo se formalizan los actos, los negocios jurídicos, y el papel tan importante que juega el notario, claro, y los documentos que autoriza, que son cruciales para dar seguridad, para dar validez a todo. Pues mira, justo por ahí podemos empezar. Esa pregunta. ¿Instrumento público y protocolo son sinónimos? La respuesta rápida, por lo que vemos aquí, es que no. Correcto, no lo son. Un instrumento público, según lo definen estos materiales, es, un documento que autoriza un notario porque alguien se lo pide, a instancia de parte. Vale. ¿Y su finalidad? Pues tiene varias, y son clave. Sirve para probar hechos, o sea, para dejar constancia de que algo ha pasado. También para solemnizar actos o negocios, darles esa forma legal necesaria. Y por supuesto para asegurar que tengan efectos jurídicos que sean eficaces. Piensa que es una forma de perpetuar las cosas, de que quede constancia de hechos, de voluntades. Sirve como prueba, y una prueba fuerte, incluso preconstituida que se dice, y da forma y eficacia legal, lo fundamental. Autorizado por notario con fe pública. ¿Entendido? El instrumento público es el documento en sí, digamos, con esa autoridad del notario. Entonces, ¿qué pinta el protocolo en todo esto? ¿Qué es? El protocolo es distinto. Es la colección. La colección física y ordenada de algunos de esos instrumentos públicos, concretamente de los que se llaman principales o protocolarios. Es el archivo que el notario tiene que formar y guardar ordenadamente cada año. Y para entenderlo bien, hay que saber que dentro de todos los instrumentos que hace un notario, pues hay una división importante. Hablemos de esa división, entonces. Entiendo que se clasifican en principales o protocolarios, que son los que van dentro de ese protocolo que dice, Eso es. y los secundarios o extraprotocolarios que se quedan fuera. ¿Cuáles serían los principales, los que sí van al protocolo? Justo así. Los principales, los que forman el protocolo, son fundamentalmente las escrituras matrices. Luego están las actas de protocolación, también las tomas de razón de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra, como los atestados. Si te parece, empezamos por la pieza clave, la escritura matriz. Perfecto. ¿Qué es exactamente una escritura matriz? La documentación la define como, bueno, ese instrumento público original donde personas capaces establecen, modifican, extinguen relaciones de derecho. Vaya, lo gordo, ¿no? Sí, el documento principal, donde se recoge el negocio jurídico importante, digamos. Lo firman los interesados, lo firma el notario, y ese original se queda guardado en el protocolo. Precisamente para eso, para poder emitir copias auténticas después. Claro. Y me imagino que esto tendrá unos requisitos formales tremendos, ¿no? Para que sea válido. Sí, sí, muy estrictos. Son la garantía. Tienen que cumplir varias formalidades clave. Se pueden redactar a mano, a máquina, por medios electrónicos, pero la impresión indeleble, claro. Los espacios en blanco hay que cubrirlos, con texto o una línea, para que nadie añada nada después. Si hay correcciones, lo que se llama salvar algo, tiene que ser antes de las firmas. Se usa un papel especial, el papel sellado especial para protocolos, y, fundamental, tienen que seguir al pie de la letra lo que dicen varios artículos del Código de Notariado de Guatemala, el 13, el 29, el 30 y el 31. Ahí se regula todo, desde el contenido hasta cómo identificar a la gente. Vale, requisitos formales muy claros. ¿Y la estructura? ¿Cómo se organiza por dentro una escritura? Parece que también está bastante definida. Muy definida, sí. Es casi como una plantilla legal y tiene toda su lógica para que no falte nada importante. Se divide en 3 partes bien claras: introducción, cuerpo y conclusión. A ver. La introducción, a su vez, tiene el encabezamiento y la comparecencia. El cuerpo, pues tiene los antecedentes, las estipulaciones o cláusulas y la aceptación. Y la conclusión, el otorgamiento y la autorización final del notario. Es una estructura pensada para asegurar claridad y validez. Repasemos un momento, para tenerlo bien en la cabeza. La introducción
Primero el encabezamiento, que es como la cabecera, ¿no? Número de escritura, lugar, fecha, la hora, si es testamento o donación por causa de muerte. Exacto. En esos casos es obligatoria la hora. El nombre del notario y que actúa como tal. Y luego la comparecencia, donde se identifica quiénes intervienen, los otorgantes, según el artículo 29, numerales 2 al 6. Ahí se mira quiénes son, con su DNI o documento equivalente, si representan a alguien y el notario dice que a su juicio tienen capacidad. Eso es. Identificación completa y fe de capacidad. Luego viene el cuerpo, que es el meollo, el negocio en sí. Normalmente se divide en antecedentes, donde se explica la situación previa, por qué se hace la escritura. El contexto. Exacto, el contexto. Luego, las cláusulas o estipulaciones, que son los pactos, las condiciones del acuerdo. Y muy importante, la aceptación, donde las partes dicen que están de acuerdo con todo. Y para terminar, la conclusión. ¿Qué pasa ahí? Pues en la conclusión, el notario hace el cierre formal. Primero, da fe de todo lo que se ha expuesto en la escritura. Menciona qué documentos ha tenido a la vista, identificaciones, títulos de propiedad, poderes, lo que sea. Luego, algo muy importante, advierte a las partes sobre los efectos legales de lo que firman y de las obligaciones que puedan surgir, como registrar el acto o pagar impuestos. Confirma que se ha leído la escritura a los interesados, con reglas especiales para testamentos, ojo. Ujú. Y finalmente, el momento clave, las firmas. Firman todos los que han intervenido. Y la firma del notario va siempre al final, justo después de poner «ante mí». Vale. Y un detalle curioso que mencionan estos apuntes. El sello del notario, aunque todo el mundo lo pone, no es estrictamente obligatorio por ley para la validez de la escritura matriz. La firma es lo esencial. Anda, pues sí que es curioso. Bueno, muy claro lo de la escritura matriz. Pasemos a otro instrumento que también va al protocolo, las actas de protocolación. ¿Para qué sirven? Estas. Suena a meter algo en el protocolo, ¿no? Justo eso. Tienen una función muy específica, incorporar físicamente un documento que estaba fuera dentro del protocolo. El acta en sí es un instrumento bastante breve, que simplemente describe qué documento se está metiendo y por qué. Su finalidad es asegurar que ese documento externo existe en una fecha determinada, darle fecha cierta frente a terceros y conservarlo junto a los demás instrumentos del notario. Es una forma de guardar documentos importantes de manera oficial. ¿Y por qué querría alguien hacer esto? ¿Hay motivos específicos o cualquiera puede pedirlo? Pues mira, los materiales agrupan las razones en 3 categorías principales. 1. Porque lo manda la ley. Hay casos donde la ley obliga a protocolizar ciertos documentos para que tengan plenos efectos o para asegurar su conservación. ¿Por ejemplo? Pues citan el acta de matrimonio civil, lo dice el Código Civil. También documentos que vienen del extranjero y necesitan validez en Guatemala, según la ley del organismo judicial. O el acta notarial de protesto de un cheque o una letra de cambio, según el Código de Comercio. O la aportación no dineraria a una sociedad. Hay varios casos. Vale, por obligación legal. ¿Qué más? 2. Porque lo ordena un juez. A veces, dentro de un juicio, el juez puede mandar al notario que protocolice algo. Por ejemplo, en una división de una propiedad común si no hay acuerdo, o al presentar un testamento especial después de la muerte del testador. Y aquí, ojo, una aclaración importante que hacen las fuentes. Meter un documento privado en el protocolo, aunque lo ordene un juez, no lo convierte en escritura pública, ¿eh? Sigue siendo privado, solo que ahora está archivado oficialmente y con fecha cierta. Entendido. ¿Y la tercera razón? 3. A requerimiento de parte. Simplemente porque alguien quiere. Cualquier persona puede pedir a un notario que protocolice documentos que le interese conservar de forma segura. Planos, inventarios, fotos importantes, informes de valoración, lo que sea. Vale. ¿Y el acta de protocolación en sí? ¿Es muy compleja? No, es bastante más sencilla que una escritura. Lleva un número de orden, el que le toque en el protocolo, el lugar y la fecha, una descripción clara del documento que se mete, para que no haya dudas, cuántas hojas tiene ese documento, en qué folios del protocolo queda guardado, y las firmas, la de quien lo pide, si está presente, y siempre la del notario. Vale, sencillo y práctico. El siguiente instrumento principal que se menciona es la toma de razón de legalización de firma. Esto suena un poco a registro interno, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí, es justo eso. Es básicamente una anotación. Una anotación que el notario hace en su propio protocolo, para dejar constancia de cada acta de legalización de firma que él mismo ha autorizado fuera del protocolo. Ah,
Ah, Es como un control interno, sí. Un registro de esas legalizaciones que ha hecho. El Código de Notariado dice que tiene que hacer esta anotación en un plazo de 8 días desde que legalizó la firma. ¿y qué información lleva esa toma de razón? ¿Es muy detallada? No, es breve y al grano. Contiene el lugar y la fecha en que se hace la anotación, los nombres y apellidos de las personas cuyas firmas legalizó y una descripción muy cortita del documento donde estaban esas firmas. Se van poniendo una tras otra siguiendo la numeración del protocolo y solo las firma el notario. Es un acto de registro interno, puramente. Entendido. Ya casi acabamos con los que van dentro del protocolo. El último tipo que nombran son los atestados. ¿Qué son los atestados? Pues mira, el término atestado, según explican, viene de atestar, de rellenar, de meter algo dentro de otra cosa. En notaría, los atestados son todos esos documentos que el notario adjunta al final del tomo de su protocolo cada año. ¿Y para qué sirven? Son los comprobantes, el respaldo de los instrumentos públicos que autorizó. El Código de Notariado habla de ellos. Son fundamentales porque complementan y justifican lo que dice la escritura o el acta. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de documentos serían? Pues imagínate, fotocopias de los documentos de identidad de los que firmaron, certificados de nacimiento si hacían falta, el recibo del pago de algún impuesto relacionado con la escritura, comprobantes de representación si alguien ha actuado por otro. Además, hay algunos atestados que son obligatorios siempre. Las copias selladas de los avisos que el notario manda a los registros públicos, al de la propiedad, al mercantil, y muy importante, el comprobante de haber pagado la tasa anual por abrir el protocolo. Perfecto. Con esto ya tenemos la foto de lo que va dentro del protocolo. Ahora vayamos a los otros, a los instrumentos secundarios o extraprotocolarios, los que el notario redacta pero se quedan fuera. ¿Qué encontramos aquí? Aquí la documentación se centra en 3 tipos principales: las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos. Lo que tienen en común y lo que los define es justo eso: no se integran en el protocolo. El notario los hace, los autoriza y normalmente se entregan a los interesados o circulan por ahí. Empecemos entonces por las actas notariales. ¿Qué son? Vale. El Código de Notariado en el artículo 60 las define como esos instrumentos secundarios donde el notario deja constancia de hechos que él mismo presencia o de circunstancias que le constan personalmente. Siempre que no sea materia de contrato, claro. Su función es dar fe de realidades, de hechos. ¿Y qué clase de hechos o circunstancias pueden ser? Pues muy variados. Las fuentes mencionan varias clases, según lo que el notario certifique. Pueden ser actas de referencia. El notario da fe de lo que otra persona le cuenta o declara. Ojo, da fe de que lo dijo, no de que sea verdad, ¿eh? Claro. Luego, actas de requerimiento, para dejar constancia formal de que alguien pide o exige algo a través del notario. Actas de notificación, para comunicar algo oficialmente a alguien y tener prueba. Actas de notoriedad, para declarar formalmente un hecho que es público y conocido. Y actas de presencia, donde el notario describe lo que ve u oye en ese momento, el estado de una cosa, una reunión, lo que sea. ¡Qué variedad! ¿Y estas actas llevan algún tipo de impuesto, de timbre? Sí, por lo general sí. Llevan timbres notariales de 10 quetzales, según la ley de timbres forenses y notariales, y además timbres fiscales de 0,50 quetzales por cada hoja del acta, según la ley de timbres fiscales y papel sellado. Vale. Q10 y Q050 por hoja. Eso como regla general, pero ojo que hay excepciones importantes con impuestos fiscales mucho más altos. Las actas de nombramiento de representantes legales, como un gerente, llevan Q100 de timbre fiscal. Las actas de testamento cerrado, Q200. Y un dato útil, las actas de sobrevivencia, para probar que alguien está vivo, están exentas del timbre fiscal de Q050 por hoja. Anda, pues son diferencias importantes a tener en cuenta. ¿Y su estructura? ¿Se parece a la de la escritura? No tanto, es más flexible, se adapta más al hecho, pero sí tiene una estructura básica reconocible. Suele empezar con la rogación, quien pide al notario que actúe y para qué. Luego, la relación de hechos, la parte central, donde el notario describe con detalle lo que pasó, lo que vio, lo que oyó, normalmente en puntos numerados. Y termina con la autorización notarial, el cierre con lugar, fecha, hora final, número de hojas, impuestos pagados y la fe de haber leído el contenido si los solicitantes estaban presentes. Muy bien. Pasemos ahora a las actas de legalización de firmas. A ver, ¿qué diferencia hay con la toma de razón que vimos antes? Que también iba de firmas. Me lío un poco. Es normal al principio.
Pero la diferencia es clave. El acta de legalización de firma es el documento físico, el papel, que el notario redacta y autoriza fuera del protocolo. En este papel, el notario da fe de que una firma es auténtica. ¿Vale? Y puede ser auténtica porque la persona firmó delante de él, firma puesta. O porque la persona ya había firmado y ahora reconoce ante el notario que esa firma es suya, firma reconocida. Este acta se la lleva al interesado. Ajá. ¿Y la toma de razón, entonces? La toma de razón es solo la anotación interna, el apunte que el notario hace después en su propio protocolo para dejar constancia de que hizo esa legalización externa. Son dos cosas distintas, el acta que circula y el registro interno en el protocolo. Ah, vale. Ahora sí. Una cosa es el papel que te llevas y otra el apunte del notario en su libro. Tiene lógica. ¿Y cómo se hace físicamente esa acta de legalización de firma? Pues de dos maneras. O bien el notario escribe el texto del acta directamente en el mismo documento donde está la firma, si hay sitio, o si no hay espacio o no conviene, redacta el acta en una hoja aparte que luego se une al documento original. ¿Y los timbres? Pues cada acta de legalización de firma de timbra lleva timbres notariales de Q10 y timbres fiscales de Q5. Entendido. Y ya para acabar con los secundarios nos quedan las actas de legalización de documentos. Muy parecidas a las de firma en que también son extraprotocolares, o sea, van fuera del protocolo. La diferencia está en lo que se legaliza. Aquí el notario no certifica una firma, sino que una fotocopia, una foto u otra reproducción de un documento es auténtica. Porque la ha comparado con el original. Exacto. El notario da fe de que esa copia es fiel al original que ha tenido delante, que la ha cotejado y es idéntica. ¿Y también se puede hacer en la misma copia o en hoja aparte? Igual que con las firmas. El notario puede poner el texto del acta directamente en la fotocopia, al margen o detrás, o si no, en una hoja aparte que se adjunta a la copia legalizada. ¿Y los impuestos? Los mismos que para la legalización de firmas. 15 euros en timbres notariales y 5 euros en timbres fiscales por cada acta. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Basándonos en esta documentación, yo creo que ha quedado bastante más clara la diferencia entre instrumento público y protocolo. Y también la división entre los instrumentos principales, los protocolarios, escrituras, actas de protocolación, tomas de razón, que van a ese archivo oficial del notario. Ujú. Y los secundarios o extraprotocolarios, las actas notariales, las legalizaciones de firma y de documentos que circulan fuera. Cada uno con su función, su estructura, sus cosillas. Sin duda. Y entender estas categorías y las reglas que las rigen no es solo teoría para gente de leyes. Ayuda a cualquiera a comprender el valor, la seguridad que dan los documentos legales que usamos y, sobre todo, a valorar el papel del notario como ese profesional que da fe pública y garantiza que las cosas se hacen bien, conforme a derecho. El notario, al seguir estas formas, estos requisitos, es una pieza clave para la seguridad jurídica, para las relaciones entre personas y también frente al Estado. Para quien se mueva en estos temas, conocer estas bases es, desde luego, fundamental. Y como reflexión final, algo para darle vueltas. Con todos estos requisitos tan centrados en el papel físico, ¿no? La firma a mano, la presencia del agente ante el notario, ¿cómo puede afectar la digitalización, que avanza sin parar? Buena pregunta. ¿Podrían la firma electrónica avanzada o, yo qué sé, tecnologías como el blockchain, cambiar la forma en que se hacen y se verifican estos actos notariales en Guatemala? Es una cuestión interesante, ¿no? ¿Cómo una tradición tan arraigada puede adaptarse a lo digital sin perder esa esencia de seguridad y confianza? Da para pensar.